Hoy uno de política, pero no te asustes, uno de política que me va a servir un poco como gancho para hablar cómo a lo largo de la vida de una persona de mis 57 años ya, mm, lo que le parecen a uno valores muy asentados, relaciones entre naciones, cosas que uno ha visto a lo largo de la vida y que están incluso en la cultura popular, como por ejemplo la rivalidad durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética que se suele decir, y los Estados Unidos, puede terminar dándose la vuelta y, y si Reagan levantara la cabeza del hombre en estos tiempos, se quedaría muy sorprendido de que alguien aún más conservador que él, aunque de una manera distinta, terminara teniendo como principal aliado posiblemente, o uno de sus principales aliados, alguien que jugó un papel en aquella Guerra Fría, porque tiene ya sus años el amigo Putin. Cómo la vida nos va dando perspectiva de la relatividad de muchas cosas, incluso del carácter diario de este podcast, que evidentemente durante la semana en que mi madre estuvo pachuchita, pues se mantuvo ausente, pero que ayer tampoco se grabó. Ahora bien, os quiero dejar una aclaración porque ayer hubo 2 personas que afirman en la comunidad de Telegram que pudieron llegar a descargarse el capítulo y que les había gustado mucho. Os voy a decir, si a vosotros no se os descargó el capítulo, dónde estaba el secreto, porque el secreto es muy, 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 muy importante. El capítulo solo lo pudieron descargar las personas zurdas con un cociente intelectual superior a 160 y que me ven esbelto y guapo en las fotos. Siempre que se hubieran comprado el teléfono donde se descargan los podcasts un día de plenilunio de un mes de 30 días en un establecimiento a menos de 1 kilómetro de un río en una ciudad con 2 catedrales. Si cumples esos requisitos, eres de las personas con suerte que escucharon el capítulo de ayer. Como mayoritariamente casi nadie pudo descargarlo, en realidad porque no lo grabé, claro, le vamos a poner el número del capítulo de ayer al capítulo de hoy. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Y buenos días, hoy es miércoles 19 de marzo de 2025. Este es el capítulo 1421 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Felicidades a las Pepas, a los Pepes, a las Josefas, a los Josés y en general, pues a cualquiera que lleve su José o su Josefa en el nombre. Me vais a permitir que sea un poquito más escéptico con el tema del Día del Padre, porque como con el Día de los Enamorados o como con el Día de la Madre, no nacieron de una comunidad vinculada a una serie de derechos o de necesidades, sino fundamentalmente al mundo del comercio. Aún así, celebrad cada día ser padres y dar las gracias a las madres que prestaron sus vientres para ello. Mirad, creo que fue el otro día leyendo un artículo estupendo, como todos los que se pueden leer en esa revista, en la revista The Atlantic, una revista imprescindible en los tiempos que corren, que tiene una suscripción que no es barata, pero tampoco podríamos decir que es cara, teniendo en cuenta la cantidad de contenido y la calidad del contenido, que me hacía recordar o que me ponía en perspectiva cómo el Ronald Reagan, aquel presidente mítico que algunos hemos conocido en su mandato y que supuso junto con Margaret Thatcher a este lado del Atlántico una reconceptualización de la derecha popular. Bueno, no voy a decir que fueran populistas, pero en cierta manera fueron protopopulistas. El capitalismo popular también, el capitalismo del pueblo, fueron huellas que dejaron imborrables rastros en nuestra vida, ¿no? Fue cuando aquí se
privatizaron, bueno, años después, pero con la inspiración en el thatcherismo y en el reaganismo, se privatizaron una buena parte de las empresas públicas, por ejemplo, todo el tema de CAMSA, ¿no? La distribución de las gasolineras y toda esta historia, generando monstruos enormes como Repsol, diciéndonos a los ciudadanos: podéis ser dueños de vuestras acciones de Repsol, podéis formar parte de esta fiesta del capitalismo. Es curioso que todo aquello que en aquella época era sobre todo anticomunista, en este momento no tenga ningún remilgo en considerar a su aliado principal no a Europa, ni siquiera a la Gran Bretaña gobernada por los laboristas. Ya veremos si en algún momento vuelven los conservadores durante el mandato de Trump, que no lo creo, a gobernar, digo, en Gran Bretaña. Ya veremos si se produce una alianza distinta por parte de algún trumpista que pudiera llegar a gobernar Gran Bretaña. Pero es que creo que Trump lo está haciendo tan rematadamente mal, incluso para las personas de su propia ideología, puedo estar equivocado, esta es mi opinión, que no parece razonable que a este lado del Atlántico nadie le vaya a querer un poquito, más allá de la gente que vive pues un poquito al este de los Urales, ¿verdad? En Rusia, vaya. Si Reagan viera eso, se quedaría completamente pasmado, pero claro, también habría que explicarle que quien fue uno de los miembros de los poderes fácticos de aquella Unión Soviética totalitaria, soviética comunista, porque el comunismo en la experiencia soviética fue totalitario, por si alguien piensa que soy tan rojo que no me doy cuenta de estas cosas. Ese mismo extremo, vamos a decir por la izquierda, aunque yo creo que lo soviético nunca estuvo ni a la izquierda ni a la derecha, es como lo chino, sí, bueno, comunismo. Ese extremo está ahora justamente en el otro lado. Yo creo que ha dado un girito más que los 360 grados y vuelve a estar en el mismo sitio, pero más allá, es decir, en la ultraderecha. Es curioso que quienes simbolizaron el comunismo y quienes simbolizaron la lucha contra el comunismo o el anticomunismo, si le preguntáramos a Santiago Abascal qué opina de Ronald Reagan, seguramente que diría buenas cosas. Posiblemente fue mejor presidente que actor, fíjate tú por dónde. Pues ahora no tiene ningún rubor en alinearse con quienes eran los enemigos de aquel Reagan y de aquellos Estados Unidos anticomunistas. Cómo a lo largo de los años la Tierra ha girado de tal manera que los ejes se han cambiado y esto es posible, es algo que seguramente se estudiará en las escuelas de política. Pero para un ciudadano común como yo, no deja de ser curioso. ¿Qué puntos tienen en común estos dos tipos? No lo sé, porque por otra parte le da cierta centralidad a Rusia. Rusia, que es amiga de los chinos, si además se convierte en amiga de los estadounidenses, ¿cómo es eso de los amigos de mis amigos son mis amigos? ¿O son tus amigos? Quiero decir, ¿de qué manera pueden los chinos y los estadounidenses llegar a entenderse con Putin en medio? Pues también me curiosea, porque realmente sin los chinos, si el mundo se bipolariza entre China y Estados Unidos, porque Rusia no va a ser, Rusia tiene poder, tiene petróleo, tiene gas, eso ya lo sabemos, pero tampoco nos ha costado tantísimo superar estos 3-4 años tras la invasión de Ucrania y, en fin, todo lo que supuso de bloqueo a Rusia para nada, porque ahora somos conscientes de que la Unión Europea, Europa en su conjunto diría, no tiene poder suficiente. Y no me refiero al poder armamentístico, que tengamos que rearmarnos y ese tipo de cosas, que sobre eso si queréis un día hablamos, sino que realmente pintamos muy poco. Políticamente pintamos muy poco porque en ningún momento llegamos a hacer una unión política. Todo esto ha pasado. Yo recuerdo las pegatinas de la Europa del 92,
Euskadi en la Europa del 92, se decía aquí con una banderita con las estrellitas de la Unión Europea y la Ikurriña. ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿Dónde ha quedado el ideal europeo de ideologías diversas, pero basado en la democracia, en una democracia liberal serena y realmente creíble? Cuando lo que tenemos es una Europa que está hecha una piltrafa, que ha dejado entrar en el club de los 27 a gente como Orbán, que, en fin, son literalmente mala gente. ¿Qué tipo de...? Me lleva a Groucho Marx, ¿no? Yo no formaría parte de un club en el que me dejaran estar a mí como socio. Pues no sé dónde estamos. Y me doy cuenta que a lo largo de estos 57 años he sido un europeísta convencido y ahora realmente tengo la confianza de que Europa pueda servir de algo, pero tengo la certeza de que posiblemente no. No lo sé. Todo esto a raíz de ver, ya digo, una foto de Donald J. Trump delante de un retrato de Ronald Reagan y con un titular que no recuerdo ahora exactamente cómo decía, pero que de alguna forma venía a concluir algo así como que ¿qué pensaría Ronald Reagan si viera a los Estados Unidos completamente alineados con una Rusia que no ha dejado de ser en ningún momento lo que fue? Solo ha cambiado aparentemente de sistema político, pero sigue siendo un lugar sin democracia, gobernado por una élite que en la mayor parte de los casos sigue vinculada a la antigua élite del Partido Comunista de la Unión Soviética, y sin libertad y con cero escrúpulos para hacer desaparecer vitalmente, literalmente hacer desaparecer a sus adversarios políticos. Y a un señor al otro lado de la democracia supuestamente más grande del mundo, o con más antigüedad, o con más tradición, o con más X, lo que sea, que se alinea sin ningún tipo de rubor. ¡Qué tiempos locos! Nos quieren ofrecer en el trabajo formación para liderar o algo así en tiempos de cambio. Y yo pensaba el otro día cuando nos lo ofrecían que mejor nos ofrecen una formación para liderar o para gestionar o para innovar en tiempos de derrumbamiento. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.